Bueno, chicos, vamos a ir comenzando. Habíamos estado hablando todos estos días de lo relacionados a las fuentes de datos y habíamos visto de todo un poquito. Quizás las principales usadas, que la podíamos manipular desde nuestro equipo de forma local. También habíamos podido ver otra en el cual ya salíamos un poco de la localidad de nuestro equipo para poder accederla mediante quizás un entorno web o podíamos ir a buscar en algunos pequeños servidores esa información, ya sea por medio de APIs o quizás una página web. Pero también habíamos hablado un poco sobre las bases de datos relacionales, esa base de datos que tienen una composición tabular y que hablamos algunas cosas sobre ellas que la hacen que hoy en día, a pesar de que la idea de todas estas bases relacionales surgió entre los 70 y los 80, hoy en día, 2025, la podamos hablar, aún podamos hablar de ellas, y su acceso antes lo hacíamos mediante servidores locales, en un tiempo muy atrás, pero luego en el tiempo con la masificación del Internet, del crecimiento de las nuevas tecnologías, nos dimos cuenta que ya inclusive hoy lo tenemos en los servicios de la nube y que sin problemas un sistema de información, un sistema transaccional puede estar habilitado para usarse dentro de nuestro servidor. Pero para este ejemplo, lo que les quiero mostrar es que uno de esos tantos es MySQL. Como gestor de base de datos, lo que vamos a hacer acá es simular que tenemos un servidor alojado en algún lugar, que en este caso va a estar en nuestro equipo, pero la forma de trabajo es como que si estuviera en una nube. Por lo tanto, hace días cuando les compartí el programa para instalarlo, ese app server, lo que hace es simular un servidor de MySQL y también sirve para ejecutar pruebas con sistemas desarrollados en PHP. Ahora, regularmente lo que yo les decía para acceder era que colocaran esto, localhost, por, por poner un ejemplo rápido, colocábamos localhost y nos aparecía esto. Esto es como que nos dice que la suite de app server está corriendo dentro de nuestro equipo. Esto es la simulación del servidor. Ahora, pero regularmente cuando nosotros accedemos a servidores, estamos accediendo a una dirección IP también. De manera local, la dirección IP por defecto, cuando nosotros queremos acceder a esos servidores, es la siguiente: 127.0.0.1. Es decir, que si yo coloco localhost o coloco esta dirección IP, él me va a abrir la misma página. ¿Por qué? Porque apuntamos hacia una dirección. Esas son las dos formas que regularmente nosotros accedemos. Ahora bien, si yo quisiera ingresar a ver un poco de manera directa las bases de datos y todo eso, voy a presionar PHP MyAdmin, que es donde está la suite de manejo de la base de datos. Entonces vamos a ingresar ahí y vamos a ver un poco la estructura, que no es lo que nosotros vinimos a ver realmente. Lo que el grosso de esta parte es ver cómo puedo conectar yo Python con este gestor de base de datos, pero es ideal que también podamos ver esto porque de alguna manera desde este aplicativo también tú puedes generar análisis de datos. Regularmente, eh, cuando nosotros instalamos estos aplicativos, hay que crear un usuario y contraseña. De la forma como nosotros lo instalamos, el usuario y la contraseña, por ejemplo, por defecto el usuario va a ser root y la contraseña la que ustedes le colocasen. En mi caso, yo le dejé una contraseña sencilla, solo por motivos educativos, pero no es el deber ser. Cuando nosotros creamos base de datos y vamos a almacenar datos realmente de bastante
es de bastante cuidado crear una contraseña más robusta, ¿no? Una contraseña que no todo el mundo pueda tener, que no todo el mundo pueda acceder, para evitar luego inconvenientes. Pero lo he creado así, nada más por motivos académicos, pero recordar que se debe hacer de una manera un poco más sencilla. Cuando tenemos todo esto, yo también puedo crear una base de datos desde acá. La vamos a crear, una parte la vamos a crear desde, como le digo, desde acá. Y otra parte la vamos a crear desde Python para que ustedes vean cómo la hacemos. Por ejemplo, si yo quisiera crear una nueva base de datos, aquí en la parte superior izquierda, bueno, izquierda en el menú, hay una opción que dice nueva. Todas estas que están abajo son bases de datos que ya están creadas. Algunas las crea el propio sistema al instalarse, otras de prueba que yo tengo. Pero si yo le digo nueva, vemos que lo primero que me va a decir es que le dé un nombre. Un nombre. Toda base de datos debe tener un nombre. Yo le voy a decir debe personal, por ejemplo, base de datos personal. Los nombres deben ser identificativos. Regularmente utilizo el nombre de DB como database en inglés, seguido de un nombre que ustedes le puedan colocar. No es que tenga que ser así igual. Le puede colocar otro nombre, ventas, farmacia, el nombre que usted considere, pero que sea algo identificativo para poder reconocerlo de esa manera. Él me da un cifrado por defecto, que miren que es el que utilizamos siempre cuando creamos los archivos de texto, que es el UTF. Él ya me da uno por defecto, este es magnífico. Esta es la manera como ellos, dependiendo del país y todo eso, reconocen los caracteres especiales, reconoce la forma inclusive como colocamos los acentos. Entonces nosotros acá para Latinoamérica regularmente usamos el latín y el UTF-8. Este por defecto está perfecto, no habría que modificar nada. Y simplemente le damos crear. Y me dice que la base de datos debe personal ya está cargada, ya la ha creado, pero para esto se necesita crear algunas tablas de dónde se van a guardar los registros. Entonces, si yo quisiese crear una tabla, voy a crear una tabla de manera aleatoria con algunos valores independientes y luego vamos a hacerlo desde Python para que lo vean de una manera más concreta. Yo simplemente lo que voy a hacer, por ejemplo, le voy a decir que la tabla se va a llamar datos y va a haber 4 columnas. Está bien. Le doy continuar. Esto es simplemente una prueba. La prueba real es la que vamos a hacer en breve desde Python. Le voy a decir que sea un ID. Acá me dicen varias cosas. Me dice si es un entero. La longitud no lo coloco. Regularmente a los enteros no le doy una longitud porque regularmente el entero alcanza para lo que vamos a hacer con el ID. Los atributos. Aquí, por ejemplo, si es un dato autoincremental, me parece que sí, lo voy a dejar como autoincremental. Y inmediatamente cuando yo le coloco esta opción de autoincremental, él me pregunta, ¿va a ser una primary key? Es decir, ¿va a ser una llave principal? Le digo continuar porque sí, va a ser un índice. En esta parte va a ser una llave principal. Está bien. Y le voy a agregar 3 datos más que serían nombre, DNI y ciudad. Los nombres regularmente lo podemos asignar como un tipo campo de texto, que uno de ellos es el varchar. Y regularmente en los varchar nosotros sí le debemos dar el tamaño, por lo menos si va a colocar el nombre completo, vamos a suponer que sean 50 de longitud. El resto lo podemos dejar así como están. El DNI también un varchar que esté compuesto por, no sé, 9 valores como máximo.
Y la ciudad, también un varchar, que dependiendo de la ciudad, vamos a darle un tamaño de 20 caracteres como máximo. Ahora, el resto de cosas son cosas que luego se pueden ir revisando con más calma, que por lo menos para los detalles de este curso no interesan, pero luego de terminar le damos guardar. Y tenemos ahora que debe personal tiene como tablas datos. Y acá me dice que si yo desease agregar una columna, también la pudiera agregar. Entonces son formas de que ustedes pueden ir creando su propia base de datos. Perdón. Ahora, si deseo insertar datos, puedo hacerla de las dos maneras. De la manera como la vamos a hacer desde Python, utilizando una nomenclatura SQL. Y también acá lo podemos hacer así. O simplemente lo hacemos de forma manual por acá. Por ejemplo, le voy a decir que el valor de este ID es 1. El nombre es, por ejemplo, el Luis Eduardo. DNI, le voy a poner un DNI. La ciudad, Trujillo. Y le doy continuar, por ejemplo. Y vemos que ya inmediatamente me da el código SQL con que yo puedo generar otros ingresos. Le doy continuar. Ya el valor está guardado porque aquí ya me dice que la entrada 1 puede estar duplicada. Vamos a ver si es verdad. Y me dice que es cierto. Aquí está el valor guardado. Ahora, en examinar puedo ver los datos que tengo, una previsualización de los primeros 25. En la estructura puedo ver cómo está compuesta la base de datos, cómo se llaman las tablas. En insertar puedo hacer inserción directa, manual, en esta parte. Y en SQL yo puedo hacer consultas, por ejemplo. Recordaba que les decía que una consulta básica era seleccionar para ver todos los datos que tiene esta tabla. Con solamente decirle select asterisco from datos y le doy continuar, él me dice que fue exitosa y que estos son los datos que tiene. Entonces también desde acá yo pudiera hacer, por ejemplo, veíamos que en datos tiene las columnas, es, por ejemplo, yo le voy a decir aquí, seleccióname el DNI from datos cuando nombre, le voy a decir yo acá, sea igual a Luis Eduardo. Y él me traje que el DNI para esa persona llamada Luis Eduardo es este. Entonces acá ya yo puedo empezar a hacer pruebas, empezar a hacer algunas cosas como para sacar datos. Esto es todo un mundo. Les decía que acá hay mucha tela por cortar. Hablar de esto en unos media hora, en una hora, es poco para las tantas cosas que puedes hacer. De hecho, puedes, esa base de datos que tú generes, puedes exportarla, que acá también te da la opción de hacerla. Puedes también importarla, es decir, traer desde fuera quizás y cargarla. Puedes exportarla como SQL, como CSV, como JSON, para usarlas en otras partes. Puedes importarlas para cargar datos quizás que tuvieras en otro lado y lo quisieras almacenar acá. Es decir, es todo vamos a decir así, una gran cantidad de información que por eso se hacen cursos de bases de datos específicamente para trabajar todo este tipo de cosas, para hablar de otros conceptos más importantes. Pero ahora yo quisiera crear mi propia base de datos. Voy a crear, perdón, una base de datos que nos permita, que me permita almacenar datos directamente trayéndolos desde Python. Entonces, para esto, para lo primero que tengo que hacer,
para poder conectarlo con MySQL, con Python, necesito un conector. Y Python tiene un conector especializado para poderlo hacer, que se los voy a escribir por el chat. Ahí lo tienen. Se llama MySQL Connector Python. Entonces tengo que instalarlo. No lo trae directamente el Jupyter. Tengo que instalarlo. Entonces el mecanismo de instalación es el mismo de siempre. Pip install. Y le digo que instale MySQL o MySQL Connector Python. Con eso me estoy asegurando que tengo un conector que me va a permitir conectarme a cualquier base de datos de MySQL que yo desee hacer. Lo ejecuto. Vamos a esperar. Me va a decir que ya lo tengo instalado, que necesito simplemente reiniciar para el kernel y todo eso. Entonces, si necesitas realizar el kernel, puedes ir acá arriba en el kernel y le das restart kernel. Le digo que sí. Y ahí lo ejecuta. Ya con eso estarías listo para hacer lo que vamos a hacer a continuación. Y lo primero que vamos a hacer es que yo deseo crear una conexión. Es lo primero que yo tengo que hacer. Crear una conexión a la base de datos. Y con esta conexión ya me aseguro de que el acceso que yo estoy teniendo, perdón, es correcto. Avísenme si ya lo lograron instalar o si tuvieron un problema con el paquete de instalación. Esto es totalmente sencillo, no deberían haber tenido problemas, ya que si no tienen instalado esto y si tampoco tienen instalado el MySQL, no van a poder hacer nada. Entonces, por favor, asegúrense de, por favor, hacerlo. Ahora, lo primero que voy a hacer es realizar una conexión. Voy a conectar con la base de datos. Voy a ver si esta pasarela que yo acabo de instalar me es funcional, si yo puedo recibir conexión de la base de datos. Es lo primero que me interesa hacer, porque si no tengo esto, es como que nada tuviera. Entonces, lo primero que hago es importar MySQL Connector. MySQL.connector. Es lo primero que yo voy a instalar. Eso viene de lo que ya instalé anteriormente. MySQL Connector. Ahora, necesito conectar con la base de datos. Y para eso voy a crear una función que se va a llamar conectar base de datos. Y voy a intentar un try. Lo primero que voy a hacer para manejar algunos errores en caso de que no se pueda conectar. Voy a crear una variable llamada conexión. Y esta conexión sería MySQL punto connector punto connect. Abro y cierro los paréntesis correspondientes. Y acá, ¿qué voy a pasar primero? Necesito un nombre del host. Este host es la dirección o el nombre del servidor donde voy a acceder. Yo le puedo colocar localhost o también le pudiera colocar, por ejemplo, 127.0.0.1. Son las dos formas que yo pudiera acceder a ese host. El user, ya lo vieron por ahí,
se llama root, ese es el nombre de mi usuario. El password, que va a ser igual a los valores del 1 al 9, ese es el mío, usted tiene que colocar, por supuesto, el de ustedes. Y el nombre de la base de datos es, por ejemplo, la que creamos ahorita. Debe personal. Esa es para, por lo menos, para ver si logro tener acceso a esa base de datos. Debe personal. Al salir este try, yo le voy a decir que retorne la conexión. Y posteriormente, yo le voy a decir en un except uno de los manejos de errores que tiene MySQL, que es mysql.connector.error as, vamos a llamar err, y le digo que imprima ese error para ver el por qué no está haciendo la conexión. Si esto falla, retorno vacío, es decir, no hay nada que retornar. Me salgo de acá de la función y simplemente le invoco. Le digo que connect con, vamos a crear con, va a ser igual a conectar -db. Y le digo que si ese conector, esa conexión y con punto is connect, le digo que imprima que la conexión fue exitosa a la base de datos. Una buena práctica que les anticipé anteriormente es cerrar la conexión. Le digo con punto close. Repito otra vez entonces. Importo la librería que ya instalamos acá. Defino la función que se va a llamar conectar_db. Hay una conexión, el cual tiene que estar involucrada siempre el host, el user, el password y el database o el nombre de la base de datos. Retorno todo lo que este me da y si hay un error, indicar, mira, hay un error en esta parte. Fuera de ello, lo que hago es llamar a esta función conectar_db y creo una variable con que me va a decir si esto es verdad, si esto es funcional, pudo retornar algo, si no me retornó vacío, y este conector isConnected como que está funcional, conexión fue exitosa a la base de datos. Entonces vamos a ejecutarlo para ver. Y me dice conexión fue exitosa a la base de datos. Quiere decir que esto sí logró conectar a esta parte que está acá. Y esto es muy importante porque ya veo que sí me está haciendo la conexión a la base de datos. Ya con esto sé que estos sí son mis credenciales y que sí puedo hacer la conexión y que esto, por supuesto, me está funcionando de forma correcta, ¿no? Ahora, no solamente tenemos esto, también podemos tener que podamos la necesidad o tengamos la necesidad de crear una base de datos desde cero, desde acá mismo, sin necesidad de pasar por acá. Porque a veces estos, vamos a decir, estas visuales de la base de datos, aquí yo puedo hacer de todo, puedo eliminar la base de datos, puedo modificar. Entonces, regularmente, a veces no tenemos como analista no tenemos este acceso, sino que nos dan un acceso para ver las cosas desde un punto de vista no editor,
sino nada más como consumidor. Entonces, si no desean darlo quizás este portal, y si no solamente nos quieren dar un acceso desde este punto de vista, podría yo realizar un sistema para poder verlo desde acá. Y la idea es que ahora el ejercicio que vamos a hacer, que es más o menos largo, la idea es que nosotros acá podamos hacer un pequeño sistema donde vamos a gestionar una librería. Y esa librería, lo que vamos a hacer es poder cargarle libros, crear, por supuesto, la base de datos y la tabla, cargarle libros, buscarlos, modificarlos y eliminarlos desde acá. Y irlo probando de uno en uno para ir insertando todos los datos que, que se requieran hacer. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. No sé si lograron conectar, si les dio que la conexión fue exitosa, porque depende de eso también lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí lo pudieron hacer? Bueno, voy a tomar ese silencio como que sí. Ahora, vamos a hacer el pequeño ejemplo que les el que mencionaba. Voy a importar MySQL.connector, aunque ya lo cargamos antes, ¿no? Pero lo voy a volver a crear para que quede ahí, que debe cargarse. Y le digo que de este MySQL.connector importe error code, que es un aplicativo que vamos a usar para también manejar errores por acá. Es lo primero. Ahora, yo necesito hacer algo como esto. Crear una configuración de la base de datos, que esa la voy a utilizar para todo el programa que voy a hacer. Entonces yo pudiera conectar esta misma porque es lo que vamos a utilizar. Pero en este caso, yo voy a llamar a esta conexión dbconfig. Como yo desde acá voy a crear la base de datos, solamente necesito entonces el host, el user y el password. Esas son las tres que yo voy a requerir. Pero en este caso, este dbconfig no lo voy a usar con esta función, sino que lo voy a hacer es definirlo como un diccionario y van a ver el por qué. Voy a tomar que este diccionario sería de la siguiente manera, para que vea que no solamente es de la manera anterior que les dije, sino que yo también puedo tener formas para hacerlo. Puedo hacer, esto se llama host. Voy a llevar esto acá para ponerle un poco más ordenado. Estos serían los tres. Acá le voy a quitar esta coma. Y esto también. Tengo user, root, password, el password que ustedes crearon, el host, que es localhost, y acá cerrar el diccionario. Con esto tengo como la configuración base de la base de datos. Todavía no voy a hacer la conexión. Esperen un momento para que vean. También voy a definir un nombre que le voy a dar a la base de datos, que le voy a llamar librería. Y a partir de acá voy a ir creando las funciones para primero crear la base de datos,
luego insertar más adelante algún libro y todo esto. Entonces, acá empezaría yo a hacer las funciones necesarias. Entonces, presten atención de todo lo que voy a estar realizando. Le digo, def crear guión bajo db tabla, perdón. Y crear db tabla, lo que quiere decir que voy a crear la base de datos y la tabla que voy a utilizar para hacer los ejemplos que vamos a hacer. Le digo try y le digo que primero necesito un cursor, y ese cursor más adelante van a ver que es que lo creamos mucho cuando utilizamos SQLite, que era como que esa conexión a mantener activa la conexión con la base de datos, que eso, por eso he creado esto, para que ese cursor más adelante cuando yo haga el llamado pueda utilizar ese cursor. Entonces lo que le voy a decir que ese cursor que va a recibir por parámetros cuando yo haga el llamado va a ejecutar la siguiente, el siguiente comando SQL, que sería create database, y acá le puedo colocar el nombre. Le digo que la base de datos es librería, pero le voy a decir que la cree en caso de no existir. Y le digo el nombre, que en este caso sería db-name, que ahí contiene el nombre de esa base de datos que va a crear. Entonces, este es un comando SQL que estoy haciendo acá. Yo le digo create database si no existe y el nombre se llama librería. Con esto ya yo voy a estar creando la base de datos y le digo base de datos dbName creada o ya existente. Ahora, una vez creada esta base de datos, ya yo quiero empezar a usarla porque voy a empezar ahí a crear la tabla que yo voy a necesitar. Y en esta parte, lo que sigue después es la selección de esa base de datos. Entonces yo le digo que a ese cursor, él ejecute y le digo que use la base de datos que hemos, vamos a decir, creado. Es decir, primero la creo, luego le indico que sea esa el que va a usar y ahora puedo crear las tablas que deseo hacer. Voy a crear la tabla. Voy a decirle tabla libros porque voy a hacer nada más por motivos del ejemplo una sola tablita. Abro 3 comillas dobles, las cuales la voy a cerrar también de una vez. Y dentro de esta le voy a decir el siguiente comando SQL. Le digo create table libros. Acá puedo usar también lo mismo que hice en la creación de la base de datos. Puedo decirle create table. Si no existe, por ejemplo, puedo decirle esto. También lo puedo hacer. Es válido también. Cualquiera de las dos es funcional, solo que uno me asegura esta me asegura que no va a haber duplicidad en el nombre de la tabla, que igual no lo va a hacer, pero me evito ese error. Y voy a empezar a cargar los datos que necesito. Un ID, que le voy a decir que sea un entero y que sea autoincremental.
para asegurarme de que yo no tenga que estar poniendo todo el tiempo el código, porque puede haber equivocación humana. Le digo que esta va a ser primary key, es lo primero que voy a hacer. Un título, que va a ser un varchar. El varchar es para el MySQL, las cadenas de texto cortas, porque también tiene un tipo de variable llamado text, T-E-X-T, que sirve para que cuando son textos grandes, descripciones un poco más grandes. Acá yo creo que 255 es demasiado, por lo menos un título de un libro vamos a colocarle 100 caracteres, aunque sí, es cierto que existen más grandes, pero para el título creo que con 100 caracteres es suficiente. Le indico que no deseo que este título sea nulo, por eso le coloco not null. El mismo autor también le voy a colocar varchar 100, not null. Y le digo que cree una también llamada año, que simplemente va a ser un entero. Y quedaría de la siguiente manera. Cierro el paréntesis que tengo acá y repito otra vez. Create table. Si no existe, le voy a llamar libros. Un ID que va a ser un entero autoincremental, que va a ser la llave principal. El título, un varchar de 100. El autor y el año. Aquí estaríamos ya teniendo todo para hacerlo. Ahora, tengo que también llamar al cursor, que recuerda que el cursor es que él me mantiene la conexión con la base de datos, y le digo que pueda llamar o ejecutar todo lo que está en la tabla libros y que luego imprima que la tabla libros fue creada exitosamente. Y el exec, que es el mismo que utilizamos cuando hicimos la conexión hace minutos, que sería mysql.connector.error as err y le digo que imprima error al crear la base de datos o tabla y le digo que me imprima el error el cual estuvo involucrado. Entonces acá tendría ya esta posibilidad de poder con solo hacer el llamado de esta función hacer lo que yo necesito. Ahora voy a ejecutarlo. Espero que no va a pasar nada porque no he llamado a la función. Pero lo que sí voy a hacer ahora es conectar con el servidor de MySQL y posteriormente lo que hago es al cursor, crear el cursor con ese conector. Lo primero que vamos a hacer acá. Le voy a decir que cree entonces esa conexión, que la voy a llamar como la anterior CONN, que la creamos antes. Y acá sí hago lo que hice al principio. MySQL.connector.connect y que cuando él la ejecute, él reciba la configuración que acabo de definir anteriormente acá, que tiene que ir sí o sí implícita en esa conexión. Ahora, el cursor que tanto me pide que lo haga sería la conexión y el cursor.
Y a partir de ahí, ya yo pudiera invocar a las demás, que sería crear DB y tabla y cursor, que es lo que yo deseo hacer ahora. Quiero utilizar esta función para enviar este cursor y que ya cree esto sin problema. Esta conexión yo la creo una sola vez, ya no la tengo que estar repitiendo porque la creo. Y este cursor también. Entonces la ventaja, la repito, la hago una sola vez y luego nada más la voy invocando sin problema. Ahora, si yo ejecuto, vamos a ver si hay un error. Me dice acá, base de datos, librería creada o ya existente, ¿ok? Y tabla, libro fue creada exitosamente. Pero yo necesito ver si esto es verdad. Y voy a entrar acá al servidor, lo voy a ejecutar, lo voy a reiniciar, refrescar, para ver si es cierto, porque acá debería aparecerme dentro de estas listas una que se llame librería y en efecto aquí está. Tengo librería, si examino un poco la estructura, vemos que tiene un ID, título, autor y año. Vamos a ver, tengo el ID que es autoincremental y que es la llave principal, está bien. El varchar que le dije de 100, este varchar de autor también le dije que 100. Vemos que él automáticamente el cotejamiento lo hizo con UTF-8. El año me dice acá, bueno, acá vemos algo interesante. Yo también acá en año debí haberle dicho que no fuera nulo, ¿no? Y sin embargo acá, como en esto le dije que no y acá no le dije nada, él inmediatamente me lo colocó como nulo, como que sí acepta un valor nulo, es decir, un valor vacío, que no debería ser. Pero acá esto lo pudiéramos cambiar acá, en caso de que sea necesario, no hay problema, perdón. Y acá le digo que yo le puedo decir que sea not null en este caso, para que sea como los demás y le daría guardar. Pero esto no va a representar tampoco algo importante acá. Por motivos, esto después se le pudiera cambiar este atributo. Por ejemplo, si deseo cambiar algo de estos datos también, perdón, le pudiera cambiar. Chicos, discúlpenme que haga así tanto, es que no, tengo toda la tarde, comí algo que me ha caído mal y estoy con reflujo, por eso que estoy así. Pero ya lo importante es que creó la tabla que queríamos. Creó la base de datos y creó la tabla. Entonces, por esta parte estamos bien. Si han podido hacerlo ustedes o le ha marcado algún error o algo en específico. Sí, Milton, dime, hijo, te escucho. Milton, te escuchamos. No se escucha, Milton, tu voz si es que estás hablando. Aló, profesor. Ahora sí se te escucha, hijo. Sí, disculpe. Mire, tengo un problema porque el mensaje a mí me dijo que sí se había creado, pero no lo veo. Ya puedes Mire, compartir si gustas, para ver. mira, el mensaje de acá dice base de datos, librería creada o ya existente. ¿Ya? Tabla libro fue creada exitosamente, pero cuando entro acá no lo veo. Y si actualizas ¿Cómo lo actualizó? F5 o le das el actualizar del navegador, el que está al lado de la casita, ese es el símbolo de actualizar. Ahí la tienes, librería, ahora sí. Pero creo como una nueva base de datos. Ok, ok. Listo. Sí, claro, Gracias. eso quería, crear una nueva base de datos. Está bien, está bien.
Genial. Ahora vuelvo a compartir acá. Vamos a seguir entonces. Ya tengo que inserté, creé la tabla, pero ahora necesito insertar datos en esa tabla, ¿no? Y es bastante sencillo. Es prácticamente lo que seguiría ahora es hacer lo mismo que hicimos en en SQLite. Es prácticamente seguimos un orden parecido. Creamos, por ejemplo, insertar libros. Y en este caso va a cargar el cursor, la conexión que ya creamos, el título, el autor y el año. ¿Por qué no aparece por ahí el ID? Recuerda que el ID es autoincremental. Él, al ir creando los registros, él automáticamente va incrementando el código del ID, empezando desde el número 1. Esto también se pudiera programar para que el ID indicarle que comience desde una determinada valor o un determinado, vamos a decir, código que tú crees y él lo va cargando, ¿no? Eso también se pudiera hacer de esa manera para evitar de que sea 1, 2 o quizás sea un código más, vamos a decir, utilizable o reconocible. Entonces voy a crear primero la inserción con un código SQL, le digo insert into libros y le paso título, autor y año. Los valores, en este caso van a ser 3 y vemos que esto es lo mismo que hacíamos en SQLite. En esta parte comparten lo mismo. Ustedes me dirán, ¿cuál es la ventaja de MySQL y el archivito que creamos de SQLite? Acá yo tengo acceso a esta plataforma que voy a poder ir viendo lo que se va guardando en verdad. Para yo poder hacer eso en SQLite tendría que tener un visor también que pueda leer esos archivos de SQLite para manejarlo desde ahí. Pero el problema es que si yo entro a donde está el archivo que generé SQLite y lo elimino, ahí borré toda la base de datos. Sin embargo, acá la única manera que tú puedas borrar algo es que tengas las credenciales. Pero si no tienes las credenciales, no vas a poder borrar nada de acá y es más difícil de eliminar o algo. Acá también hay una parte donde se le puede instalar complementos que él haga, por ejemplo, backup o que tú realices backup, que esa es otra ventaja que tiene este también, por encima del utilizar ese SQLite. Que ese SQLite no digo que sea malo, sino se puede utilizar para proyectos que sean más pequeños y sean un poquito más, que no tenga tanta, vamos a decir, carga de datos y todo eso, puede ser para que tú comiences a hacer tus ejercicios. Pero ya cuando el sistema va creciendo, necesitas una base de datos un poco más robustas. Luego a estos, los valores que van a ir acá entre estos tres serían los que voy a definir acá. Y esto lo hacemos con una tupla, que sería título, autor y año. Estos serían los valores que van ahí. Y acá voy a hacer un try. Y le voy a decir que el cursor que yo acabo de traer del llamado que hice fuera, punto execute, va a pasar SQL y los valores que este tiene. Los tres valores. También hay un CONN que es la conexión. Y le voy a decir que ejecute para que guarden la base de datos.
esto que va a hacer. Eso es la función commit. Como que, mira, ve, ya lo ejecutaste, verificaste que ese código SQL esté funcional. Ahora, esa petición de modificación de la base de datos con la inserción, por favor, ejecútala. De eso se trata el commit. Y el print sería el libro. Título insertado con éxito. Y acá viene el exec, que es el mismo que estamos usando acá y que nos podíamos sin problema copiar y pegar. Este que está acá. Le pegamos acá. Y le decimos error al insertar libro. Y ya lo tendríamos por ahí listo. Entonces, acá ya tendríamos la segunda función. Ya la base de datos está creada. Entonces no necesito ejecutar esto porque ya esto también está creado. Solo actualicé este, o por lo menos ejecuté este donde están las funciones para que me reconociera luego el insertar libro. Y ahora voy a hacer la convocatoria del insertar libro. Voy a insertar 3 libros y voy a crear un pequeño mensaje. Primero, insertar libros. Y le voy a decir print. Y acá es un mensaje insertando. Y le digo primero insertar libros. Insertar guión bajo libro. Y primero hago lo que está el cursor. Está el CONN. Y les voy a enviar cada uno de los datos que tenía. 100 años de soledad es el libro primero que vamos a cargar. Este libro es de Gabriel García Márquez y de 1967. Vean que es el mismo, vamos a decir, la misma forma que estamos usando cuando creamos en SQL. Estoy utilizando lo mismo como para que también vean que se mantienen algunas de las cosas que hice ya. Envío el cursor, el CONN, y el otro libro que teníamos era 1984 de George Orwell, 1949. Y el otro libro que voy a insertar sería el siguiente, que es El Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, 1954. Bueno, voy a ejecutarlo para ver si todo está bien o si me da algún error y lo revisamos cualquier cosa. Miren, acá yo cometí un error, por ejemplo. Puse curso, si es cursor. No lo voy a ejecutar con esto, lo voy a ejecutar él solo para que no me lo cargue 2 veces, porque acá no estoy, vamos a decir, haciendo una revisión de que si el libro está, simplemente el envío, suma un ID y guarda los datos. También eso también se podría revisar después o crear una revisión. Y voy a crear acá en examinar y vemos que están los 3 que guardamos tal como lo teníamos. Entonces acá está bien, me parece que está correcto. Y me logró hacer. Mira que él, sin yo enviarle el código acá del ID, en ningún lado él lo autoincrementó, que es lo que les decía, autoincrementó estos datos.
Entonces sí hizo el guardado. Me parece que está bien. Ahora, si yo hago acá en SQL, le digo select asterisco from libros, con ese comando yo voy a tener también el que él me muestre todos los libros. Entonces vamos a hacer una función que con esta código SQL él me permita mostrar todos los libros que están disponibles. Y prácticamente es muy parecido a este insertar libro porque mantiene el esquema, solo que a la hora de ejecutar esta parte va a cambiar un poquito, pero la estructura de la mayoría es igual. Tengo buscar libros, que es el que voy a hacer ahora. Igual va a recibir el cursor por parámetro. Defino un SQL que vemos que va a ser el mismo que marcamos acá. Select asterisco from libros. Y ese es el mismo que voy a hacer yo acá. Select asterisco from libros. Y lo primero que voy a hacer es usar registros. Y estos registros va a utilizar ese cursor que yo estoy trayendo desde fuera, junto con una función que se llama fetch all. Es decir, él me va a traer todos los libros que él encuentre en la consulta que yo le vaya quizás a poder realizar. También ese cursor yo tengo que ejecutarlo porque no lo había ejecutado. .execute, perdón, y le paso SQL. Esto lo voy a hacer un poco más para el centro porque aquí voy a hacer el try de costumbre estamos haciendo. Ahora, voy a imprimir un pequeño menú. Y le digo que estos sean los registros de los libros. Si registro falla, es decir, que si él no encuentra algún registro insertado, yo le voy a decir si not registros, él imprima no hay libros en la base de datos. Si eso normal no entra ahí porque consigue que si es registros, simplemente con un for recorro los registros y voy imprimiendo todo lo que yo tenía. Y vemos que acá también la forma es muy parecida a la que usamos en SQLite, que teníamos F, definíamos un ID, ese primer ID estaba en la posición 0 porque es lo primero que yo tenía. Está el título, y va a ser libro, en este caso lo almacené en la posición 1. El autor, vemos que la forma de uso es positiva que los dos compartan eso porque adaptarse o llevar entonces una base de datos o el acceso de una base de datos en SQLite que lo vimos anteriormente con MySQL es bastante llevadero en la forma como se hace, ¿no? Porque mantiene esquemas que son bastante parecidos y que a la hora de hacer quizás las programaciones mantienen un esquema que te va a resultar bastante familiar. Esto, bueno, lo voy a copiar desde acá porque es prácticamente el mismo manejo de errores que estamos usando. Y le digo error al buscar.
Acá, claro, un error porque este punto está fuera. Ahora sí lo hace. Y ahora en esta parte voy a hacer la búsqueda correspondiente, que simplemente es invocar a la función buscar libros. Le voy a decir que es buscar y mostrar todos los registros. Y vemos que inmediatamente él me los trae. Estos son los registros que están dentro de esta parte y que sí, veamos cómo lo trae de manera correcta. Un detalle que veíamos en ese QLite es que cuando traímos algunos libros que tenían eh, caracteres como la ñ o quizás tenían algún acento, me los marcaba o no me lo estaba reconociendo bien. Es porque acá, al yo haber creado esto y MySQL es muy cuidadoso en el cotejamiento que él selecciona, es decir, la codificación que él selecciona para los caracteres, él los elige de manera, vamos a decir, de la zona horaria. Entonces, él selecciona ese tipo de cotejamiento para esto, es porque quizás es la que mejor se adapta a la zona donde estamos y según los datos que vayamos nosotros a guardar. Y vemos que lo trajo bastante íntegro con sus respectivos acentos y otros. Para hacer eso en SQLite tendríamos que hacer otras cositas dentro de un visor de SQLite, pero no es que no se puede, sí se puede hacer para que te traiga todo de manera íntegra, pero ya MySQL es cuidadoso en esa parte, ¿no? Entonces por ahí es una ventaja también. Nos quedan dos cosas también importantes, que es poder eliminar un libro y modificarlo, que es lo mismo también que hicimos en el anterior. Vamos a modificar un libro ahora. Le voy a decir def modificar libro. Sería cursor, lo que le voy a enviar, la conexión. Como voy a modificar un libro, lo que yo requiero es ver qué voy a modificar. En este caso, este modificar libro le va a modificar un nuevo año. Por lo que para esto yo voy a necesitar que se conozca el ID del libro y el nuevo año que se le va a pasar. Es lo único que voy a modificar yo en esta función. También puedo seleccionar libro ID para cambiar quizás el nombre y lo que haría acá es agregar también el nombre o si quiero editar los tres valores, título, autor y año, lo podría hacer, pero para este ejemplo solamente voy a seleccionar nuevo año. Entonces yo le digo SQL va a ser igual a update libros, específicamente año, y este año le voy a decir que sea igual al valor que yo le voy a pasar después, cuando el ID sea igual a ese ID que les voy a dar. Y este ID, tanto el año como el ID, luego lo voy a pasar con el execute, le voy a pasar esos valores para poder cargarlo. Y acá creo esos valores. Le digo que esos valores que les voy a pasar, voy a crear una especie de tupla. Le digo nuevo año y libro en bajo ID. Tengo que voy a ejecutar un nuevo try. Y lo mismo de anterior. Un cursor, un execute
donde le paso el SQL y los valores que este va a tener, la conexión con el commit, y acá veo lo siguiente. El primero, antes de poder hacer la actualización, tiene que conseguir un valor. Entonces acá le digo que si cursor punto route count, es decir, el conteo de registros, es mayor a 0, es porque ha conseguido algún valor y él ha ejecutado la modificación. Entonces se le dice año del libro con ID modificado con éxito. Si no, no se encontró el libro con ID, libro ID. Y el exec que teníamos para cada uno. Esto, bueno, lo voy a copiar y lo voy a pegar dentro de donde están las funciones, que no sé por qué lo mandé por acá. Esto debería ir acá. Que también lo puedo ejecutar desde allá, no hay problema, pero para que todas las funciones estén en una sola parte. Le digo que esto está correcto, error al modificar. Todo bien por ahí, voy a modificar ahora ese libro, voy a invocarlo para ver qué me trae, si hace la modificación o no. Esta es la modificación del libro. Voy a imprimir. Modificando un libro. Y llamo a la función modificar libro. En este caso voy a enviar el cursor, la conexión. Le digo que el ID voy a probar con el número 2 y le voy a decir que sea 1950. Acá lo podemos buscar ajustar si es necesario. Y luego de esto buscamos el buscar libros para ver si hizo el cambio correspondiente. Modificar libro, cursor. Justo para ver, me dijo que el año del libro con ID 2 fue modificado con éxito. Me dice que acá fue 1950. Voy a actualizar para ver si es cierto. Y acá veo que sí. Los datos están íntegros. Lo ha llevado de manera correcta. Entonces está bien, está funcional esta parte. Ahora, como último, habíamos tenido también la de eliminar. Si van y revisa el código de SQLite, también se va a comportar de una manera parecida. De hecho, yo pudiera copiar modificar libro y adaptarlo a lo que yo desee, porque la estructura también es la misma. Lo vamos a llamar eliminar libro. Voy a recibir también un cursor, la conexión y el libro ID. Y acá, en vez de los date, sería delete from libros cuando el ID sea igual al ID que se le envíe. Un solo valor va a tener. En este caso, no es necesario yo crear acá los valores.
lo puedo quitar porque el valor es 1, lo puedo pasar de hecho de forma directa. El cursor .execute sería libros acá o libro ID. Cuando es uno solo, regularmente la estructura se le pasa de esta manera, que es libro y una coma, como es la estructura que tiene para cuando es uno solo. Conf.comic, acá se está bien también, se cumple. Si el cursor es mayor a 0 es porque han encontrado algún registro. Esto se cumple y acá simplemente le cambiamos el mensaje. Acá no se encontró el libro con ID, en caso de que no se encuentre. Y acá, error al eliminar. Lo verificamos. Ejecutamos acá para que cargue la función. Y acá podemos también copiar esto y le cambiamos a eliminar libro o eliminación de libro. Acá lo que habíamos recibido nada más era cursor, en la conexión y el libro. Entonces acá va a pasar igual. Cursor, la conexión y el ID del libro, que en este caso le voy a dar que sea el 2 que lo elimine. El 1, vamos a eliminar el 1 mejor. 100 años de soledad. Envío cursor, la conexión y el código o el ID. Y ejecutamos. Me dice que ha eliminado con éxito el libro. Están los dos registros y si yo acá actualizarse, también vemos que sí lo hizo.